Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Todos los días, a esta hora, un conversatorio horizontal para que entre todos aunemos esfuerzos, construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Ya la respiración positiva le llegó a alguna gente aquí y ya hoy tenemos de nuevo a el señor Isidro Toro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, don Licho? Usted ve la alegría que te provoca con aquí. Pero usted presente. ¿Y será sincera? Eso no lo aseguro. No se lo aseguro porque aquí hay un joven que se llama Chilinsky. Chelinsky. Que ¿Es ruso? Es medio, sí, ruso. Pero un ruso de lo que vino Ocoa. Ah, de ruso de Ocoa. Sí. Y me dice Chilinsky que no crean esa sonrisa ni esa lealtad. Se la vende todos los días a un invitado distinto. Bueno, está bien, pero por lo menos no tiene cara de amargura, ¿no? No tiene cara de amargura. Eso No. tiene su cosa positiva. Todo en la vida tiene su positivo y negativo. Sí. Ayer estaba feo él. Sí. Estaba feo. Le trajo a un invitado, lo van a votar. Oye, yo no voy a decir en el aire lo que le trajo. Un invitado y que para cobrarle una deuda que tenía. Mejor no hablemos de eso. No hablemos de eso, señores. Isidro Toro vuelve. Tenemos temas muy importantes que tratar. La vida sigue. Dice nuestro amigo Carmelo, todo marcha. Y el otro amigo, ex rector, dice, firmen los propósitos. Vendrán días mejores. Y dice Peña Suazo que a mí, ¿cómo se llama Peña Suazo? A mí, Dios me tiene a mí lo mío. Esa es la mejor. Dios me tiene a mí lo mío. Isidro, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va nuevamente, don Licho? ¿Está bien? Todo bien. ¿Cómo está la cosa? Está ahí, a veces redonda, cuadrada, cuadriculada, rectangular, octagonal. A veces usted no sabe cómo está, pero cada día está. Mire, antes de entrar en el tema, vamos a llamarlo central, quiero hacer una referencia breve a algunos días internacionales que se celebran en el mes de julio. De julio. De julio, que se han celebrado y se celebran. Seguro. El día 6 de julio, o el primer sábado de julio, se celebra internacionalmente el Día del Cooperativismo. En la República Dominicana se celebra el mes del cooperativismo en octubre, pero este Día Internacional es colocado allí por las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas. Asumiendo el tema como algo tema importante. de impacto social. De impacto social. Humano. En virtud de la trascendencia que tiene el cooperativismo a lo largo y ancho del planeta. El 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. Día Mundial de la Población. Es una celebración que se hace buscando que la humanidad, sobre todo los sectores gobernantes, las élites intelectuales, los sectores de poder, observen la realidad de la humanidad, de la población dentro del planeta, las desigualdades, las diferencias que hay, los crecimientos, desbalances en términos numéricos. Sí, todo lo que genera el tema de la población, que es muy importante. El día 15 de julio, que fue antes de ayer, se celebró el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Fíjense qué día tan interesante. De las habilidades de la juventud. Cierto es que un joven es como una esponja que todo lo absorbe y se va formando y se va preparando y va generando tiene habilidades y las va desarrollando y las va cultivando. Entonces, las Naciones Unidas le dedicó un día para que lo mismo, la humanidad observe ese fenómeno, que es un fenómeno interesante y es un tema que la sociedad debe cuidar. El día 28 de julio, el día 18 de julio, o sea, mañana. No, ayer. Hoy es 19. Sí. Bueno, estoy fuera de onda ya. ¿Sí? Me dispensa. Ayer fue el Día Internacional de Nelson Mandela. O sea, Nelson Mandela tiene un día internacional para él, por lo que significa. Que no es el día de su nacimiento. No sé, creo que no.
es el Día Internacional de Nelson Mandela. Vamos a ver por cuál es el porqué del día 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela. Sí, es el nacimiento de Nelson Mandela. Es el nacimiento de Nelson Mandela. El 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Es un tema de salud. 18 de julio. 28 de julio. 28. Y el 30 de julio se celebran 2 días, dos temas. Día Internacional de la Amistad. Qué bonito es celebrar un Día Internacional de la Amistad. Qué importante y qué armónico, beneficioso para la sociedad. A un tema una práctica que se ha ido diluyendo en este mundo mercantilizado, altamente capitalista, ¿no? Y el Día Mundial contra la trata de personas, etc. Todos estos días se celebraron o se celebran en el mes de julio, que son muy importantes por lo que señalábamos hace unos minutos. Son días que las Naciones Unidas procura de que la humanidad, los sectores de poder, los poderes fácticos, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, vuelquen su atención sobre esos temas para darle fuerza. Dice el Día Día Mundial de Nelson Mandela. Sí, la ONU lo invita a las personas de todo el mundo a celebrar el día 18 de julio, contribuyendo con pequeñas cosas en sus propias comunidades. Cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. Mandela acuñó una frase, dice, como que todo el mundo, lo más fácil es romper y destruir. Dice, los héroes son los que firman la paz y construyen. Los que construyen. Sí, es muy fácil sentarse a criticar, sí. Pero construir es muy difícil. Es muy difícil, sí. Es un problema de vocación, de actitud. Sí, siempre firme en construir, en acercar la calidad de la gente. Y para destruir algo se necesita segundos o minutos o un día. Pero para construir algo tú necesitas semanas, meses, años, muchas veces décadas. Sí. Muchas veces décadas. Para construir que un colegio genere realmente valor en una comunidad, sí. Pasan décadas para que ese colegio, los maestros, sus alumnos, la sociedad de padres y representantes se involucre todo en el quehacer de ese. Y eso es una construcción que nadie la ve, pero que tiene un valor que no tiene precio. ¿Usted cree que la gente ha aquilatado bien el legado de Nelson Mandela, la vida de Nelson Mandela, el aporte de Nelson Mandela? No, élites. Esos personajes como Nelson Mandela son élites las que lo interiorizan. Como Nelson Mandela, otros que han dado su vida por Gandhi y muchos otros que han dado su vida por un mundo mejor. La gente muchas veces lo tienen como bandería política y lo incorporan a un discurso electoral o partidario, pero a la hora de que ellos llegan al poder se olvidan del discurso, lo engavetan. Entonces no. Ahora en la sociedad sí, pero la gente, estamos en un proceso, yo creo que la humanidad, sobre todo estos países que van en vías de desarrollo, creo que van en vías de una decepción militante, una decepción cada día mayor, porque pasan los años, pasan las riquezas y no se le ve el jamón al sándwich. Pero vamos a hablar de corrupción. ¿De corrupción? Sí, vamos a hablar de corrupción hoy. Ah. Es un tema muy nuevo, que nadie habla de eso, ¿verdad? De la corrupción. De la corrupción. Vamos a comenzar con un video. Eso sí es dañino. Vamos a decirle que nos coloque un video, por favor. Para que usted vea. El comandante de la Plaza de Lima, ante el condenado y público presente, procede a dar lectura. En
cumplimiento a la orden de fusilamiento decretado por su excelencia el libertador Simón Bolívar, procedemos a leer el decreto que fundamenta la ejecución. Aplicación de la pena capital a los funcionarios que hayan tomado dinero de los fondos públicos, teniendo presente, primero, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Artículo primero. Todo funcionario público a quien se le convenciere de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de más de 10 pesos queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena capital. Artículo tercero. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Artículo cuarto. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República. Imprímase, publíquese y circúlese, dado en el Palacio Dictatorial de Lima el 12 de enero de 1824. Simón Bolívar. Ready! Aim! Fire! Esta severidad con que Bolívar castigaba la corrupción no era otra cosa que el resultado de la extrema delicadeza con que él cuidaba y hacía cuidar los fondos públicos. Decía Bolívar, la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República. ¿Qué le parece ese? Eso era cuando Bolívar. Fue un decreto del libertador Bolívar, en 1824, cuando estaba al frente del Perú. Era presidente de la Gran Colombia y estaba... Los 5 países que él se encargó de la... Porque Bolívar tenía una concepción desde el principio de la guerra de independencia de Sudamérica, de que observaba de que el problema ya era la corrupción. Fíjate que Ya era la corrupción. ya era la corrupción, porque él decía que, primero, que si bien es cierto, no habíamos tenido una experiencia administrativa, porque los altos cargos en la colonia los ejercían los realistas, los enviados del rey, las gobernaciones, etcétera, pero sí habíamos tenido cargos en los cabildos. Los cabildos lo dirigían los criollos, y los tenientes de justicia y todo el sistema judicial en general estaba en manos de los criollos. O sea, sí había una experiencia, pero además, robar o no robar, cometer peculado o no cometer peculado, no hay que tener experiencia administrativa, porque tú puedes cometer un error y hiciste un mal gasto, pero el tomar el dinero y metértelo en el bolsillo no es un problema de experiencia, no experiencia. Es un problema de error. Y por eso ese decreto es de 1824, pero ya el 11 de septiembre de 1813, Bolívar decretó la pena de muerte a quienes defraudasen la renta de tabaco. Una de las... Ya en un artículo en específico. Sí, pero en 1813 estaba en la plena guerra de independencia de Venezuela, lo que se llamó la caída de la Segunda República. Y el tabaco de una zona del país de Barinas era una de las principales fuentes de recursos para la sociedad. Y como él entró por Colombia y tomó la zona de Barinas, esos recursos pasó a ser parte de la República. Y comenzó a observar que los administradores de la renta de tabaco comenzaron a cometer peculado. Y la respuesta que él dio
fue un decreto de pena de muerte para quien hurtase o cometiese concusión o peculado con respecto a la renta de tabaco. Y entonces, la prohibición de la corrupción, como el código ¿cómo se llama el código que él fundó? El poder moral, él creó el poder moral en la Constitución de Bolivia. En la de Bolivia. En la de Bolivia. En el poder moral lo que buscaba era crear una especie de areópago griego donde estuviesen gente de altísimo reconocimiento virtuoso, moral, equilibrio, de justicia, gente para que dirigiese una acción sobre los jueces, sobre el poder ejecutivo, sobre el poder legislativo, para evitar que se corrompiera o para evitar las desviaciones propias de la... ¿Cuáles fueron las consecuencias, por ejemplo, de estas disposiciones? Bueno, que le agarraron idea a Bolívar y casi... Bolívar cuando muere Bolívar en Santa Marta, Colombia, iba prácticamente al exilio. Él iba a buscar un barco para irse a Jamaica. Iba prácticamente políticamente derrotado. Se había hecho una convención en Ocaña, que es un pueblo cercano a Venezuela, en Colombia, que la presidió Antonio José de Sucre, donde él trató de salvar la Gran Colombia, que era su creación política, y fracasó aquello. Y él sentía que no solamente era la parte de Venezuela que quería separarse, sino que los propios neogranadinos, que hoy es Colombia, en ese momento se llamaban la Nueva Granada, tampoco querían esa unión. No la querían. Y ahí vino el rompimiento, de no solamente de Colombia y Venezuela, sino también de Ecuador, de Juan José Flores, que era presidente de Ecuador, que era venezolano también. Juan José Flores era un militar de Puerto Cabello, pero peleó en las guerras de independencia del Ecuador. En ese tiempo no había, porque era una sola gran nación. Sí, era la Gran Colombia. Entonces separó a Quito, no se llamaba Ecuador, separó a Quito de la Gran Colombia. Panamá es un proceso posterior ya, a principios del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Sí, ya Panamá viene específicamente en Colombia. Pero fíjese usted que Bolívar el 11 de enero de 1825 establece una junta calificadora. ¿Por qué le establece una junta calificadora? Porque ya en 1824, en un manifiesto, él se quejaba de la incompetencia de los recomendados. Vale decir, él se quejaba de que había personas que recomendaban a otros para que fueran funcionarios y eran incompetentes tanto el que recomendaba como el recomendado, y que la administración pública no funcionaba. Entonces, en 1825 crea una junta calificadora. Y fíjense lo que él dice el 16 de septiembre, con su permiso y el permiso de ustedes, voy a leer lo que decía el Libertador. Se ha observado con dolor que muchas veces es pospuesto el servicio de la República a los sentimientos personales. O sea, primero va lo personal que la República, decía Bolívar. Ahí empezamos a ver por qué nosotros estamos como estamos, 200 años después. Porque eso no es solo en Venezuela, en Sudamérica, eso es parte como de la humanidad. Y sobre todo de Hispanoamérica. Yo no sé, no me gusta hablar mucho de los chinos y de los indios, pero sí de Hispanoamérica, que es lo que uno más o menos conoce. Bien porque se califica favorablemente a unos en razón de una humanidad mal entendida, de relación de amistad o de otras emanadas puramente del influjo. Bien porque se les niega a otros sus méritos o se confunden los grandes servicios de algunos por la exageración con que se recomienda el de otro, resultando de todo la mala elección de los funcionarios y, por consiguiente, el mal régimen de las instituciones. Y lo que es más sensible, el que cargue sobre sí el gobierno la nota de destruir mal los empleos, cuando éste no ha procurado más que hacer las cosas por el exclusivo bien de la República. O sea,
no solamente era el peculado, sino también la eficiencia, la eficacia. Si hay peculado no puede haber eficiencia. No, pero independientemente que aunque funcionarios fueran honestos, no eran eficientes, no tenían preparación. Isidro, dice nuestro amigo que tenemos que ir a una pausa, que estamos un poquito atrasados. Entonces vamos a darle chance a él, la autoridad a él. Vamos a una pausa y volvemos y continuamos con este histórico de la corrupción. Lo podemos llamar así el programa. Sí, de el histórico de la corrupción de Hispanoamérica. Antes de Odebrecht. Antes de Odebrecht. Wow. Nos vemos en breve. Muy fácil eso. Muy fácil. Mira, Isidro, la corrupción es, a mi entender, y al entender de muchos políticos que estamos observando, la corrupción es lo que más ha afianzado el estado de pobreza del pueblo. Usted hablaba de eficacia, de gente que no era corrupto, pero no era eficaz. Yo creo que la eficacia en la administración pública está menguada por la corrupción. O sea, el desvío de los recursos, el aprovechamiento de los recursos, la corrupción de las instituciones. Muchas veces colocan a funcionarios que saben que son honestos, pero son ineptos, para otros funcionarios poder robar. Exacto. O sea, a otros dirigirlos. Claro, ponen un funcionario allí que va a firmar todo lo que le envíe y van a pasar las cosas como ellos quieren que pasen. Sí, eso se acostumbra. Eso se acostumbra mucho. O los ponen con el mandato porque son subalternos. Sí, bueno, pero ya si lo coloca con ese mandato, ya él es cómplice. En este caso... Usted está hablando judicialmente ya, sí, la complicidad ya. Por conciencia o por acción. Sí. Fíjense lo que decía Bolívar sobre la competencia, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Decía, las funciones públicas pertenecen al Estado, no son patrimonio de los particulares. ¿Qué diferencia? ¿No? Del Estado o de los particulares. Ni alguno que no tenga probidad, aptitud y merecimiento es digno de ellas. Pero, ¿qué hará el gobierno cuando los que deberían estar en guarda de esos requisitos les piden informes pomposos y califican de beneméritos a quienes acaso excluyen las leyes y la opinión pública? Se preguntan. La más pequeña expresión de un jefe influye en la suerte de la patria. Fíjense, y es cierto, cuando una decisión de un mandatario, de abajo, de un jefe, de un alcalde, esa decisión pequeñita que tú la ves que pasa casi inadvertida, una y otra, influye. Y va corroyendo. Y van corroyendo la propia institucionalidad, porque con institucionalidad todo funciona. Especial respecto de aquellos empleos en que es indispensable descansar en la palabra de otro. Entonces, hay empleos que tú dependes de las funciones de supervisión que haga otro. Por ejemplo, un director de fiscalización de una institución X depende de sus fiscales. Entonces, y tiene que creer en ellos. Claro, hoy en día en la administración pública se establecen mecanismos de evaluación y control. Y gracias a la informática y a las estadísticas se establecen tener mecanismos para saber si hay alguna desviación, ¿no? Pero es así. Sí. Lo que usted dice es cierto, la pobreza es producto de la corrupción. Porque la corrupción y a los corruptos no les interesan, primero, gente culta, formada. Lo malo es que cuando el Estado, cuando se hace ya como la corrupción como una forma de vida, como una forma de gobierno, como una forma de administración. Cuando se entroniza en el Estado y todo el que llega ahí, como es en estos tiempos, no en República Dominicana, en grandes partes del mundo. Países menos institucionalizados, unos más y otros. Se ve
esa corrupción Fíjese lo que decía Bolívar. Porque, déjeme decirle, porque en los países subdesarrollados, como que la gente es más tolerante, la gente hace como esa convivencia entre el corrupto y el corruptor. Y como que la gente permite como que eso se haya socializado de esa manera. No, y lo peor del caso es que luego el corruptor, que tuvo que darle un dinero a un funcionario para obtener un beneficio, un contrato, lo que fuese, luego se queja frente a un tercero. Tuve que darle dinero a ese bandido, a ese corrupto. Porque para el corruptor, eso es hacer un negocio. Él no es corrupto. El corrupto es el funcionario. Cuando tan corrupto es el corruptor, como el seguro, el tentador. El tentador, sí, para no. Miren lo que decía el Libertador con respecto al Canal de Panamá en 1826. O sea, el Canal de Panamá 50 años antes. No, 100 años antes que se construyera. Sí. O 80 años que se construyera. Fue en 1903. Que se construyó. Y esto fue en 1800. Se inició porque se terminó en 1914. Exacto. Esto fue el 22 de febrero de 1826. Le envía esta carta a Francisco de Paula Santander, quien estaba al frente del gobierno de la Nueva Granada, Colombia. De hecho, hay una provincia sí, claro, se llama Santander. Y al norte de Santander, todo lo que es Cúcuta y toda esa parte. Le dice en 1826, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo. Después de haber meditado mucho cuanto usted me dice, me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto de que nadie verá con gusto que usted y yo, que hemos estado a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en negocios puramente especulativos. Ya. ¿Ah? O sea, él quiso involucrar a Bolívar en un plan que él tenía. Que tenía una empresa inglesa para construir el canal sobre el Istmo de Panamá. 1826. 26, el 22 de febrero de 1826 es la carta. Ya los ingleses estaban con la vista puesta sobre el canal, con la construcción de un canal. Sobre el Istmo para construir el canal. Seguro, porque los ingleses habían decidido apropiarse de gran parte de la mina y la producción sobre todo los bosques de América del Sur y sobre todo por el Pacífico. Amazonas y el Pacífico eran las dos vías para el transporte y a Inglaterra le convenía bien eso. Sí, a Inglaterra no se olvide que hubo mucha incidencia en el sur, en Argentina, y ellos inclusive invadieron a Buenos Aires, así como invadieron La Habana, la ocuparon por un tiempo, ocuparon Buenos Aires por un tiempo y ellos siempre buscaron tener un enclave colonial en el sur de Sudamérica. Lo lograron en el norte, bien en las islas del Caribe y bien en lo que se llama la Guayana inglesa. Sí, hay algunos que tienen Islas Vírgenes. Sí, Jamaica. Muchas islas, San Kitty, San Cristóbal, todas esas eran dependencias inglesas. Sí. Granada, son islas que pertenecen a la Commonwealth, Trinidad, Tobago, etc. Pero en la parte personal, Bolívar, fíjense lo que le envía a un sobrino de él en 1826, el 16 de mayo, un sobrino llamado Anacleto Clemente. ¿Usted le pondría a un hijo suyo ese nombre, Anacleto? Ya no voy a tener un hijo, pues no me a un nieto le diría a usted, a su hija o su hijo, póngale Anacleto. Ya no se acostumbran a esos nombres. No, ya vienen en las redes. Fíjense lo que le dice el Libertador a su sobrino. No te da vergüenza ver unos pobres llaneros. Llaneros en las tropas que habían nacido en los llanos, eran aborígenes, indios, que andaban a caballo sin sillas de montar y con unas inmensas lanzas. Que Morillo le dijo al rey de España, deme 2 divisiones de llaneros y yo le conquisto Europa. Cuando le reclamó el rey que había perdido las
colonia. Morillo vino como pacificador en 1816 con un ejército de 10.000 hombres y perdió. Tuvo que retirarse. Y el rey le reclamó y él le dijo, deme 2 divisiones de llaneros y yo le conquisto Europa. ¿No te da vergüenza ver que unos pobres llaneros sin educación, sin medios de obtenerla, que no han tenido otra escuela que la que da la guerrilla, se han hecho caballeros, se han convertido en hombres de bien, han aprendido a respetarse a sí mismos, tan solo por respetarme a mí? ¿No te da vergüenza, repito, considerar que siendo tú mi sobrino, que he tenido por madre a la mujer de la más rígida moral, seas inferior a tanto pobre guerrillero que no tiene más familia que la madre? Es un reclamo, ¿no? A un sobrino. A un sobrino. Que había ya evidenciado ambiciones personales de manera material. Entonces, eso es lo que te indica que la formación de familia, la corrupción no se llega al estadio y se corrompe la gente. La gente llega corrompida, lo que no le han dado oportunidad. Está en la familia. Está dentro del ser individual, claro, producto de la familia, de la educación, de la escuela, de lo que ven en la comunidad donde viven, en el barrio. Y a veces sale uno que, como Anacleto, transgrede la norma familiar. Le gustó el nombre, Anacleto. Me lo grabé. Entonces viene eso, y eso es una vergüenza para la familia. Recuerden que todavía aquí, hace 100 años, 50 años, a usted, siendo un muchacho, estaba prohibido hablar con los muchachos, negociar con los muchachos, confiar en los muchachos para cualquier intercambio que tuviera que ver con comercio, hasta con amores. Pero a ese muchacho, que generalmente los padres son los que van y hablan por ellos, se les confiaba porque es hijo de fulano. Pero la familia. Ese muchacho tiene un linaje determinado y ese muchacho es confiable. No nos puede fallar porque ese muchacho vino de esa familia. Puede ser que se exprese una desviación. Pero la excepción confirmaba la regla. Sí. En 100 familias había una excepción, un muchacho que hacía la excepción, pero las otras 99, esos muchachos eran rectos. Honraban. Una moral prístina. Y temían. No solamente que lo honraban por convicción, por formación, sino que temían también fallarles. Uno le temía fallarle a su familia. Y por eso cada vecino en una comunidad era vigilante. Era garante de la honestidad que se iba cultivando en esa comunidad. Y vigilante porque a mí yo no hacía cosas porque el vecino me veía, mira, se llevó tal cosa, fulano se le perdió y él cree que fulano. Entonces ya eso me hacía daño. Así es. Sigamos entonces como... En 1824, Bolívar tenía un sueldo de 30.000 pesos anuales. 30.000 pesos anuales. Era mucho dinero. Mucho dinero, eran 2.000 y algo. Por eso, y fíjense que mensual. El decreto era el que robe más de 10 pesos. Imagínese usted, 10 pesos era un buen capital. Un buen capital. Pero el 9 de Él febrero. ganaba 2.000. 2.000 y pico, 3.000 pesos anuales. El 9 de enero de 1824, visto que el Tesoro de la República estaba exhausto, él renuncia a ese sueldo. Como contribución a la austeridad. A la austeridad. Ya antes había renunciado a un sueldo que le había colocado el gobierno del Perú. Y él dijo, no, yo tengo mi sueldo de Colombia. Yo con el sueldo de Colombia vivo aquí en el Perú. No, el Perú no me tiene que pagar sueldo. Que no vivía eternamente, o sea, se trasladaba. Entonces el gobierno del Perú, el Congreso del Perú, dice, bueno, no acepta el sueldo, pero le vamos a dar una bonificación de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos al Libertador. El 12 de febrero de 1825, Bolívar renuncia.
y Bolívar a ese $1.000.000. Y Bolívar dijo, sería una inconsecuencia monstruosa si ahora yo recibiese de mano del Perú lo mismo que había rehusado a mi padre. Ya Venezuela, Colombia, le había ofertado sí. Y ya había renunciado a los 30.000 pesos de Colombia. Esto es casi un año después. Había renunciado. Renuncia al $1.000.000. Sí le aceptó una espada de oro, pero ya eso era otra cosa. Ya es un problema de museo. De museo. Miren, tenemos que ir a volver. ¿Y por qué hay que ir? Vamos a la pausa. Mire esto que ocurrió. El tiempo que nos queda, vamos a hablar en 1825. Bolívar le escribe. Bolívar va a visitar la región de Puno, al sur de Colombia y al norte del Perú. Y el general Miller, que era el general de la zona, preparó toda una fiesta, ¿no?, para recibir al Libertador. Y Bolívar se enteró antes de llegar. Y le escribe a Sucre, mariscal de Ayacucho, que era el jefe superior de general Miller. Le dice: no grabar en un maravedí los fondos del Estado en toda la marcha que tiene que hacer solo con el objeto de trabajar por la felicidad de los pueblos. Y que el señor Miller ha dado esta misma orden en todos los departamentos. Haga vuestra excelencia que se suspenda inmediatamente y que se reintegre al tesoro público cualquier cantidad que se hubiese extraído con tal fin. O sea, eso de hasta que... lo que hubiese gastado todavía hay que buscarlo. Sí, devolverlo. Eso de que va fulanito de tal y se utilizan los fondos del... Dice que va el secretario de Estado, el ministro, y vamos a hacer un homenaje. Con los mismos cuartos de la... O el dirigente del partido, un dirigente importante del partido de gobierno, va a un sitio, entonces, bueno, vamos a prepararle un agasajo, pero con los fondos del Estado. Con la factura del Estado. ¿Ah? O una fiesta, vamos a organizar y a invitar a fulano de tal, contratamos 3 orquestas. Y todas esas prácticas van desde México hasta la Argentina. Pero han tenido un valladar, han tenido ese freno. Bolívar es un ejemplo de anticorrupción, un paladín. Un paladín. A Bolívar se le ve como el militar, el héroe de guerra. Bolívar tiene miles de proclamas, constituciones, discursos, cartas. Bolívar era un pensador, es el primer sociólogo de América. Las cartas de Jamaica es un tratado de eso, y le escribió en 1816, que todavía era, vamos a decir, tenía que era 27 años tendría. Y es todo un tratado de sociología, hace una descripción de la conducta, al menos de la parte norte, de la Gran Colombia, lo que era Colombia y Venezuela, del comportamiento humano, que es una maravilla. Miren lo que le manda. Usted sabe que Juan Pablo Duarte abrevó mucho en Bolívar. Siempre menciona. Hay un escrito de su hermana, Rosa Duarte, donde él le explica que una de las cosas que él más le agradó, parece que fue después de la independencia, cuando estuvo en Venezuela, le agradó fue conocer de la impronta de Bolívar en términos de la ética en la administración pública. Sí, Bolívar realmente tuvo sus defectos como cualquier ser humano, pero Bolívar realmente fue un gigante. Por eso la BBC de Londres lo declaró el personaje del siglo XIX. Ajá, ahora, hace un mes. Sí. Fíjense lo que le manda una carta para que tú veas lo que era Bolívar desde el punto de vista personal. El 10 de junio de 1825 a su hermana, María Antonia, que era una mujer rígida. Se decía que inclusive estaba contra Bolívar y que estaba a favor de los realistas, del rey de España. Le escribe varias cosas, ¿no? Pero entre otras le dice: te mando una carta de mi madre Hipólita para que le des todo lo que ella quiera, para que hagas por ella como si fuera tu madre. Su leche me ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella. Hipólita era la cargadora, la negra que lo atendía, la
Ya lo asumió como su sí, el servicio de la casa. su nana. Él anda buscando la palabra. Era una morena, afrodescendiente. Nativa. Sí, nativa ahí, que le dio la teta, lo cuidó, lo llevaba, lo traía. Porque Bolívar fue huérfano de madre muy joven. De padre fue huérfano. Ahí lo criaron los tíos. Sí, pero qué formación le dieron. Sí. Sobre todo Simón Rodríguez y Andrés Bello, que fueron sus maestros. Andrés Bello fue maestro del Libertador, el primer humanista de América. Y Simón Rodríguez es un personaje que no trascendió más allá de las fronteras de Venezuela, pero él tenía como paradigma el Emilio de Rousseau, el libro de Emilio de Rousseau, que es un libro educativo, y él trató de aplicar ese libro en Bolívar. ¿El tratado? Un tratado. Entonces, Simón Rodríguez, él se hacía llamar Samuel Robinson. Era un personaje, un hombre ilustrado, el propio de la ilustración y del romanticismo que ya comenzaba a cundir a principios del siglo XIX en todo el mundo. Esa rama de la ilustración que se fue por... Con mayor vocación militar que entre otras cosas. Mire, nosotros adaptándonos, aclimatándonos. Aplatanándonos. Ese Bolívar, ¿cuánta falta nos hace? Pero es posible. Claro, porque ahí está su mensaje. Ahí están sus mensajes. Y como el de Bolívar de mucha gente, antes y posterior a Bolívar. Exacto. Entonces, a nosotros nos hace falta afianzarnos en esa lucha. Porque es posible. Esta mañana, a manera de broma, yo escribí un tweet. Porque hoy usted ve gente como afanando tanto contra la corrupción, contra las cosas. Y yo dije, mira qué salto ha dado esta persona. Su vida no ha sido de ser paladín de la lucha por la institucionalización y la corrupción. Entonces usted ve esas cosas y dice, sí, pero aunque sea coyuntural, vale la pena. Claro, porque el mensaje queda. El mensaje queda. El mensaje queda. Hay algunos filósofos que dicen que todo lo que tú hablas, inclusive lo que murmuras, queda en la atmósfera, queda en el medio ambiente. Nosotros necesitamos hacer eso, necesitamos y que trabajar. Llegará el día en que habrá una máquina que recoja todo eso y escucharemos en viva voz lo que dijo Cristo, lo que dijo Bolívar, lo que dijo Juan Pablo Duarte. Todo lo que ellos dijeron lo podemos recoger de la atmósfera porque esas energías, esas vibraciones están allí. Podemos decir que es cíclico ese declive de esos parámetros. Sí, yo creo que son cíclicas. Las democracias latinoamericanas particularmente tuvieron una especie de generación de fundadores. Y la segunda generación, te digo por el caso de Venezuela, no quiero hacer otro comentario más allá de lo que yo conozco realmente. Sí. La segunda generación de dirigentes políticos, de dirigentes empresariales, de dirigentes gremiales, de dirigentes religiosos, quedó muy atrás con respecto a la primera. Y yo creo que una de las fallas... No sobrepasó. No siguieron el ejemplo, ni mucho menos. Y por supuesto, al no seguir el ejemplo, se quedaron rezagados. Unos por acción, otros por omisión. Entonces, eso fue creando una osteoporosis en el sistema, en el régimen político, que permeó hacia el sistema político. Acuérdense que lo que hablamos aquí es el sistema y régimen político. El sistema político es la constitución, las leyes, es el deber ser, es lo que aspiramos. Y el régimen político es cómo los seres humanos aplican eso. Entonces, al minar el régimen político, fueron minando el sistema porque los van cambiando, los congresos van cambiando las leyes, van haciendo reformas constitucionales. Debilitando cosas que fortalezcan al régimen. Exacto. Y comienza a ver, lo indebido comienza a verse como normal. Empiezan por pocas cosas y terminan por grandes cosas. Entonces, y las sociedades se van acostumbrando a lo poco y después... ¿Usted sabe por qué enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez en Venezuela? Por 20, 30 millones de dólares. Que los usó para mandar un contingente de policías a Nicaragua a cuidar a Violeta Chamorro. O sea, ni siquiera se lo robó, sino utilizó ese dinero y eso dijeron, eso no puede, eso va contra el presupuesto, contra el ordenamiento legal.
y por eso perdió la presidencia de la República. Siendo presidente de la República, lo enjuiciaron y perdió la presidencia y lo sacaron de la presidencia de la República. A Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Utilizó para proteger a Violeta Chamorro, que no confiaba en las Fuerzas Armadas, en la policía ni nada. Y le mandó un contingente de guardias, de policía, ni siquiera eran militares, no eran militares del ejército, la marina, eran policías de la ciudad de Caracas. Esa fuerza había asesinado a su esposa. Ahorita, no, era para cuidarse de los sandinistas. Sí. Ella le acababa de ganar al esposo de Violeta Chamorro, lo mató Somoza, Pachito. Pero era la misma guardia. Sí. Mire, vamos a terminar, pero yo, en eso que usted dice, ahorita yo venía con la hija mía y ella me venía haciendo la referencia de Puerto Rico. Ella me dice, mire, ¿por qué están juzgando al gobernador de Puerto Rico? Y posiblemente lo hagan renunciar por un tuit que él puso. Y 3 cheles que quizás le están reclamando que él... Pero eso es la influencia americana. Es correcto, pero me dice pero no del gobierno americano, sino de la forma de ser del norteamericano. Sí. Que la palabra vale. Fíjense que a un político lo enjuician o no lo permiten pasar por algo que hizo cuando era muchacho, que fumó marihuana cuando era muchacho. La hija me decía, ¿usted se imagina la comparación con Venezuela? ¿Qué pena sería para Venezuela que este hombre renuncie por esta nimiedad, comparándolo con lo que pasa en Venezuela? Y así con otros países donde lo que puede pasar aquí también. Entonces, pero no se meten los dientes. Ya nos vamos. ¡Wow! Tan interesante que está el programa. Gracias, Richard. Gracias, Sepúlveda, mi amigo Víctor. Y gracias, Silvia, que estuvieron en sintonía con todos nosotros. Bueno, nos veremos en la próxima ocasión con Isidro Toro y sus filosofías de fortaleza social, fortaleza institucional y un mejor país, pero para todos. Nos veremos la próxima semana.